Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo tener una fuente de alimentación para pequeñas reparaciones a un coste prácticamente cero. Estoy hablando pues de un clásico, de las fuentes de PC. Un PC que tiremos o que encontremos tirado a la basura. Normalmente la fuente se tira. Y son equipos muy versátiles y la verdad es que están muy bien. Más que nada porque trabajan en unas tensiones bastante estándar y dan mucha potencia. Por ejemplo, aquí podemos ver, esta es una que está adaptada, ¿de acuerdo? Siempre la llevo conmigo en la furgoneta del trabajo. Y podemos ver aquí que, pues, en la línea de 5 voltios tiene 23 amperios, casi nada, cuidadito, es una pasada. Y en la línea de doce voltios nos da 8,5 amperios. ¿Eh? Y en la línea del menos 12, bueno, ahora lo veremos, es el talón de Aquiles, la línea de 24, nos da 0,5. Y luego tenemos la señal de 3,3 voltios también. Vamos a verlo. Voy a conectar esta está modificada. Al menos veremos un poco las tensiones. Y ahora pues mostraré una de origen y cómo hacer para encenderla, ver cómo se puede trabajar, qué tensiones tenemos, etcétera. Por ejemplo, esta la conectamos y podemos ver. Bueno, tal como la conectamos vemos que el ventilador está en marcha. Vamos a ver que, por ejemplo, ahora vamos a ver las tensiones, Entre el negro, que es el negativo, y el rojo tendremos 5 voltios, 5,07. Entre el negativo y el amarillo 12 voltios, 12,38. Luego tenemos el azul, que es el menos 12. Ahora en un principio lo dibujaremos, pero entre el menos 12, que es el azul, y el más 12, menos 12 más 12, tendremos 24 voltios. 23,24. Pues nada, pues vamos a ver en un principio. Vamos a desconectar esta. Vamos a apartarla. En el caso de una fuente que viene de serie con todo el mazacote de cables, pues para los periféricos y la placa base. Yo la conecto, se enciende un LED de standby, pero vemos que el ventilador no gira. La fuente está conectada, pero no está en marcha. Si nosotros ahora, por ejemplo, medimos tensión, por ejemplo, entre el negro hemos dicho y el amarillo, que nos daría 12 voltios, vemos que no nos da absolutamente nada. ¿Cómo hacemos para encender este tipo de fuentes? Muy sencillo. Tenemos que buscar el hilo verde, solo hay uno. Aquí está. Y juntarlo con el negro. Yo ahora voy a hacer un puente, pero bueno, se puede mecanizar, desmontarla, ponerle un interruptor, lo que sea. O dejarla directo como yo tenía en la otra. Voy a hacer un puente entre el verde y el negro. Entre el verde y el negro. No sé si se oirá, pero ya se empieza a oír el ventilador. Está en marcha. Y ahora sí que tenemos tensiones a la salida. Dijimos, para hacer la prueba, que entre el negro y el amarillo tendríamos 12 voltios. Efectivamente. Entre el negro y el rojo, los 5 voltios, 4,99. Bien, este tipo de fuentes también tienen un sistema de protección interno. Tienen dos sistemas. En esta lo pone OVP y OCP. ¿Esto qué significa? Que tiene una protección para variaciones de voltaje, ¿de acuerdo? Si detecta que hay un problema en la salida de voltaje, automáticamente se apaga la fuente. Y OCP significa que tiene un sistema de que si hay un sobreconsumo, C de current, ¿de acuerdo? VP, V de voltaje, C de corriente. Pues automáticamente también se desconecta. Es como, por ejemplo, si hiciéramos un cortocircuito a la salida o tuviéramos un consumo excesivo. Y no hay que cambiar ningún fusible. O sea, directamente la fuente se autoprotege. Es una característica muy importante. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esto del sistema antes de ponernos a explicar tensiones, si os parece. Si yo, por ejemplo, vamos a poner un tester aquí, por la línea de 12 voltios, ¿correcto? A ver, que coja yo un negro. Perfecto. Y aquí tenemos
12 voltios. Yo ahora lo que voy a hacer es un cortocircuito a la salida. Aquí mismo voy a hacer un cortocircuito entre la línea de 12 voltios y el negro. Fijaos. Automáticamente la fuente se ha parado. Pero no he roto nada. Lo único que tengo que hacer para restablecerla es apagar y encenderla. ¿Cómo? A través del puente del verde y el negro, que sería nuestro interruptor de encendido. Desconecto la fuente, vuelvo a conectar la fuente y como veis sigue dando los 12 voltios. Es una característica muy importante cuando a lo mejor vamos a conectar alguna placa o vamos a hacer un juguete del crío en casa o reparar cualquier cosa y resulta que está dañada y nos puede dañar pues otro tipo de fuente, como alguna casera regulable que podamos hacer. Yo tengo una aquí, bastante básica pero que me va muy bien. O una fuente de laboratorio. Normalmente las fuentes de laboratorio ya tienen un sistema integrado parecido, lo para que son muchísimo más caras. Y esto pues nos sale casi a coste cero, hemos dicho. Vamos a ver cómo funcionan todo el tema de tensiones. Vamos a desconectar aquí. Vamos a sacar esto. Y bien. Tenemos varios colores aquí. Pero todo viene de lo mismo. Si la desmontamos, veremos que todos los hilos negros vienen del mismo punto, todos los hilos amarillos del mismo punto, todos los hilos naranjas del mismo punto. Todo esto en sí son derivaciones. ¿Qué tenemos aquí a nivel de tensiones? Vamos a ver. Tenemos el verde con un negro. ¿De acuerdo? Que este sería nuestro interruptor de encendido y apagado. Vale cualquier negro. Luego tenemos un negro, que será el negativo. Luego tendremos un naranja, que será un 3,3 volts. Luego tendremos un rojo, que será el 5 volts. Y luego tendremos un amarillo, que será un 12 voltios. Y luego tenemos el menos 12 voltios, que este es el color azul. Si vemos en la tabla de características, aquí, por ejemplo en esta tiene más potencia que la anterior, vemos que la línea del más 12 nos da 19 amperios, en la línea de más 5 nos da 30 amperios, casi nada. En la línea de 3,3 voltios nos da 28 amperios. Y en la línea del menos 12 nos da 0,8 amperios. La otra nos daba 0,5. Está un poquito más. Con lo cual el talón de Aquiles de esta fuente es que en la línea de 24 voltios no podemos exigir tanta potencia ni de lejos como en la línea de 12 voltios. Pero si nos fijamos en las tensiones, es que prácticamente es lo habitual que se suele ver. Solemos trabajar a tensiones de 24, a tensiones de 5, a tensiones de 3,3. En alguna cosa muy puntual tenemos que utilizar alguna tensión un poco más extraña, pero no es lo habitual. Esto es muy sencillo. Si yo coloco el tester y entre el negro y el naranja tendré 3,3 voltios. Entre el negro y el rojo tendré 5 voltios. Entre el negro y el amarillo tendré 12 voltios. ¿Cómo consigo los 24? Bueno, entre el azul y el amarillo. Menos 12 y 12, entre estos dos puntos yo tendría 24 voltios continua. Esta es una explicación muy sencilla de cómo utilizar unas fuentes. La podemos tener en casa o en la furgoneta para alimentar, por ejemplo, alguna placa. Por ejemplo, cuando hicimos el vídeo de comprobar Campus Cabina para alimentar una placa en concreto, así desconectada, que no haya consumo. Algún display. Tampoco hay que pasarse, que ahora los displays son todo muy fashion y consumen muchísimo, pero bueno. Pero bueno, es un equipo barato y funcional y nos puede sacar de un apuro. Hay un montón de vídeos en internet, os animo a que busquéis, de modificaciones. Por ejemplo, la línea de 12 voltios se puede modificar para que dé 13,5. Hay gente que lo utiliza para cargar baterías. Tiene un rango, ¿de acuerdo? Hay gente que le instala un potenciómetro y la hace regulable, en cierto sentido. Hay gente que la deja trabajar así fija. Se puede anular las protecciones de corriente y voltaje. Yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en algún caso así muy específico, pues que uno quiera freír algo, pues a veces se hace. Pero simplemente
teniendo la fuente de alimentación, la abrimos, colocamos un interruptor, dejamos un puente fijo entre el verde y el negro, ¿de acuerdo? Y realmente es cortar los hilos, como hice en esta, para aislar las tensiones. Esta, si os fijáis, claro, con tanta intensidad, porque en la línea de 12 voltios tenemos 19 amperios, y aquí tenemos pues 8 amperios. Estos cables son muy finos. Si queréis alimentar cosas de potencia, como los cables van conectados al mismo sitio en la parte de dentro, lo que yo haría es que si vais a alimentar a cosas a 12 voltios o a 5 con mucha potencia, unir varios cables. Por ejemplo, yo lo que podría hacer aquí es unir, por ejemplo, 2 o 3 cables amarillos en el mismo punto. Más que nada es por el tema de intensidad, por el calibre del cable, para que el cable no se nos fría y aguante. Es así una consideración a hacer, pero bueno, para pequeñas cosas, para alimentar, son pequeños consumos. Y lo dicho, y estos equipillos son muy sufridos, van muy bien, y prácticamente si nos movemos un poco los conseguimos gratis. Pues eso es todo. Un saludo.